La práctica que aparece en el esquema con el número 16 también ha aparecido puntualmente de pasada en lo que llevamos compartiendo. La serenidad, la armonía, la calma y el ver de verdad la vida tienen mucho que ver con esta práctica. Daros cuenta que la mente está siempre pendiente del qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Estamos siempre en esas diatribas. Y en esas diatribas, en medio de las mismas, se nos escapa, lo hablábamos con vivir el momento presente, se nos escapa lo que realmente es importante. Y lo importante no es el qué, sino el cómo vivo el qué. Eso es lo importante. No el qué, sino el cómo vivo el qué. El qué, sea lo que sea, no es casual. El qué, sea lo que sea, tiene un sentido. Aunque la mente no sepa discernirlo, tiene un sentido. A partir de ahí, que tu atención se enfoque, que tu atención se centre en cómo vives el qué. No tanto en el qué, sino en el cómo vives el qué. Mirad, aquí hay personas en esta sala que están, entre comillas, enfermas. Tendríamos mucho que hablar al respecto, porque nadie está enfermo. Está enfermo el coche que ocupamos. Está enfermo el cuerpo que ocupamos. Es imposible que enfermemos. Lo que yo soy es imposible que enferme. De la misma manera que es imposible que muera. El cuerpo físico en el que estoy encarnado morirá. Y es posible que enferme. Pero nosotros nunca. Y cuando el cuerpo enferma, una enfermedad leve o una enfermedad grave, el quid de la cuestión, sabiendo que si has enfermado, eso tiene un para qué, eso tiene un sentido, sabiendo eso, aunque no puedas discernir exactamente ese sentido, pero sabiéndolo con confianza en la vida, la clave se encuentra en cómo vives ese qué. Y en el caso de la enfermedad, ¿cómo vives la enfermedad? Aquí hay personas que tienen procesos de enfermedad muy graves, que han pasado por la mesa de operaciones repetidas veces, con tratamientos prolongados, largos y sufridos, con dolor, con mucho dolor. Y son un ejemplo de cómo se vive el qué. Porque lo que para otras personas las podían hundir, estas personas lo están viviendo desde una enorme serenidad, desde una enorme calma, desde una enorme confianza, desde una enorme comprensión, y eso les está ayudando a crecer de una forma gigantesca. Y además de crecer ellas mismas, nos están ayudando a crecer a aquellas personas que los conocemos y las conocemos. Porque esas personas que afrontan esos procesos en principio tan difíciles y lo hacen desde la calma, la armonía y el discernimiento, son un ejemplo para todos. A los que estáis aquí, que estáis en esa situación, sabéis a los que me estoy refiriendo. Y gracias de corazón, de verdad, por llevarlo a cabo. Estáis haciendo el mejor favor a vosotros mismos, a vosotras mismas, y nos estáis haciendo un favor inmenso a los que os conocemos. Porque sois un ejemplo de eso, de que el quid de la cuestión no está en el qué, sino el cómo vivo el qué. Da igual que sea una situación de tristeza o de alegría, lo importante es cómo vives el qué. Me da igual que sea una enfermedad o el fallecimiento de un ser querido, o que te toque la lotería y tenga 2 millones de euros. La clave, lo importante es cómo vives el qué, cómo vives el qué, cómo vives eso. Es ahí donde se aprende, es ahí donde se crece. Y es ahí donde ayudamos a los demás también a crecer con nosotros. En el cómo se vive el qué.
La siguiente práctica habla de algo elemental, pero que todavía, siendo elemental lo absurdo de llevarlo a cabo, todavía no podemos evitarlo. No trates de dominar a nadie. Tira la espada, tira el arma de guerra. No trates de dominar. Se atribuye a Juan Belmonte la frase esa tan acabada de que cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Parece que también dijo eso de que lo que no es posible no es posible, y no, lo que es imposible no es posible y además no puede ser, una cosa como esa. Parece que era una persona de sentencias profundas. Y efectivamente cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Eso no significa que tú, en una conversación, en un intercambio, pongas sobre la mesa tu parecer, tu criterio sobre algo. Lo que tú, por tu forma de ver las cosas, consideras sobre ese asunto. Por supuesto que eso lo tenemos que hacer. No somos amebas y tenemos que vivir. Y en la vida conlleva que, en multitud de situaciones, ponemos sobre la mesa eso que tú consideras que esto se debe de ser así o esto es asá. Pero hazlo haciéndote un favor a ti mismo y a los demás, que es quitando la necesidad de dominar. Es decir, los demás no tienen que ver las cosas como tú las ves. Y no tienes que ir por la vida intentando convencer a los demás de que las cosas son como tú las ves. Libérate ya de esa carga. Libérate ya de esa carga. Insisto que esto no significa no exponer los criterios que tú puedas tener al respecto sobre lo que sea, pero no intentes imponer tu forma de ver las cosas. Tú ya estás haciendo lo que corresponde. Si con tu amigo, con tu ser querido, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, expones lo que sientes, lo que percibes. Y haces muy bien en hacerlo. Ya con eso estás haciendo lo que corresponde. Pero no sigas más para allá intentando que esa otra persona, sea tu ser querido, sea tu compañero de trabajo, sea tu vecino, sea tu amigo, vea la cosa como tú. Eso no conduce a nada. Daros cuenta que, y esto, yo estuve muchos años en política, y esto se enseña en el debate político, cuando tú te muestras muy vehemente, en la defensa de algo, tú crees que lo estás haciendo bien, o puedes creer que lo estás haciendo bien. Pero curiosamente, en lugar de atraer a las personas a tu posición, las estás alejando por tu vehemencia. Hay personas que dicen, es que yo no puedo evitar esta vehemencia. Bueno, pues una maravillosa forma de evitar la vehemencia es cuando te das cuenta que siendo vehemente es la mejor forma de que se vayan al extremo contrario. Porque estás provocando una especie de repulsión. Puede ser que estés diciendo verdades como santos, pero por la forma de decirlo estás generando una vibración que hace que la gente te repela y se vaya para atrás. Ya está bien. Vamos a cumplir lo que nos corresponde. Poner sobre la mesa aquello que percibimos, aquello que sentimos, aquello que nuestro discernimiento nos dice, y lo hacemos con espíritu deportivo. Ya lo decía también Jesús de Nazaret cuando hablaba de la parábola del sembrador, ¿no? Se va lanzando semillas. Tú ve lanzando semillas. Desde tu conciencia, tú ve lanzando semillas. Ahora, lo que pase con esas semillas, eso ya no te corresponde a ti. Porque esa parábola dice muy bien que habrá semillas que caen sobre terreno fértil y germinarán. Pero habrá semillas que caigan sobre terreno estéril y es imposible que germinen. Pero eso ya no te incumbe a ti. Y el por qué hay tierra fértil y el por qué hay tierra estéril, eso no te incumbe a ti, eso te incumbe a la vida. Tú lo que tienes que hacer es sembrar. Y ya está. Ya está. Con eso vas sobrado en lo que te corresponde. Y no intentes imponer, no intentes dominar, porque eso además es contrario, es contraproducente. Los hijos en ese sentido son una hermosísima enseñanza.
los que tenéis o tenemos hijos, los míos son muy mayores, pero creo que la propia experiencia nos ha llevado a darnos cuenta de que nuestros hijos, si algo tienen cuando ya son grandes, algo tienen de lo que nosotros le hemos querido transmitir, no es lo que le hemos transmitido con la palabra, sino con los actos. La educación no son discursos. Si tú quieres que tu hijo o tu hija sea de una determinada manera, lo más oportuno es hablar muy poco y vivir tú como quieres que tu hijo viva. Y ese ejemplo cotidiano, ese ejemplo continuo, es como una gota malaya que causa efecto. Pero como te empeñes en discutir para que tu hijo sea como tú quieres que sea, como tú, lo que estás consiguiendo es todo lo contrario. Lo estás alejando de ti y lo estás alejando de aquello que tú intentas ponerle delante para que perciba su bondad, para que perciba la cualidad de eso que tú le estás exponiendo. No te enojes ni te enfades. Y sobre todo, cuando te enojas y te enfadas, date cuenta de que te has enfadado. Intenta no enfadarte, intenta no enojarte. Pero cuando te enojes, cuando te enfades, por favor, date cuenta. He compartido ya en este salón, lo hago en distintas charlas, porque es muy instructivo como práctica y como ejemplo, que veamos a las personas que se enfadan como si tuvieran un infarto de enfado. Todos sabemos lo que es un infarto de corazón, no porque lo hayamos vivido, algunos sí, de los que estáis aquí, pero los que no lo hemos vivido, pero sabemos lo que es un infarto de corazón, ¿verdad? Bueno, pues las personas que se enfadan y nosotros mismos cuando nos enfadamos, lo que tenemos, permitirme el símil, que es muy útil de verdad, es un infarto de enfado. Si en esta sala, en estos momentos, a alguien le da un infarto de corazón, ¿qué es lo que haríamos? En la medida de lo posible ayudarlo, ¿verdad? Diríamos eso, ¿hay algún médico en la sala? Llamaríamos a urgencia, intentaríamos atender lo mejor posible a la persona que tiene ese infarto de corazón. Me imagino que no se nos pasaría por la cabeza acercarnos a él y decirle: idiota, imbécil, ¿cómo se te ocurre tener aquí un infarto de corazón que nos ha estropeado la charla? Vete de aquí, y lo tiramos fuera al hombre o a la mujer. No, ¿verdad? No. Bueno, pues este símil del infarto de corazón, aplicarlo a las personas cuando se enfadan. Tienen un infarto de enfado. Y lo que es de género imbécil es que nos enfademos con los enfadados. Es que me ha dicho no sé qué, pero es que está enfadado, es que está enfadada. ¿Qué quiere que te diga, bonito? No. De su boca salen sapos, salen culebritas, salen insultos, salen ninguneo. ¿Por qué? Porque está mal. Y si esa persona está mal, ¿cómo va a salir algo positivo de su boca? Estará lleno de carga negativa lo que salga de su boca. Y lo que está diciendo desde su enfado no está hablando de ti, está hablando de ella, que está mal. Es que me ha dicho que soy tonto. No. A ti no te ha dicho nada, porque esa persona está enfadada. Y está hablando de ella misma, está lanzando lo que tiene por dentro. Esas turbulencias, esas perturbaciones, la está lanzando. Sí, te ha tocado a ti porque tú estás delante, pero estuviera quien estuviera, daría igual. Lo está utilizando de pantalla, entre comillas, para lanzar lo mal que se encuentra. Y ante eso lo que tenemos que hacer, por favor, es no contagiarnos con el enfado de los enfadados. Porque en la vida cotidiana hay días que nos levantamos enfadados. Y como no nos dedicamos 5 minutos para cambiar nuestra actitud, como decíamos hace un rato, nos lanzamos a la calle con nuestro enfado. Somos una bomba. Llegamos a nuestra actividad laboral y aunque los demás no estén enfadados, con nuestro enfado no tardaremos mucho en enfadar a alguien. Con alguna palabra, con algún gesto, con algún ninguneo,
Con lo cual ya habrá 2 enfadados en la oficina. Y eso se irá multiplicando y al final de la mañana todo el mundo estará enfadado en la oficina. Hay días que tú no te levantas enfadado, pero llegas a la oficina y hay algún enfadado. Y como nos dejamos contagiar por el enfado de los demás, tú te enfadas. Eso hace que en la vida de las personas haya tanto tiempo porcentualmente hablando en la que estamos enfadados. Nos enfadamos nosotros mismos por nuestras cosas y por el contagio de los enfadados que hacemos su enfado nuestro. Entonces nos damos cuenta y decimos, ya está, hombre, ya está. Pues bien, aún así os enfadaréis, con enfadados. No pasa nada. Por favor, simplemente daros cuenta. Mira, lo que decía Emilio el otro día allí en la Politécnica, me ha pasado esta mañana o esta tarde. Sin darme cuenta, antes de darme cuenta, me he enfadado con un enfadado. Pero ¿te has dado cuenta? ¿Has tomado conciencia de que te has enfadado con un enfadado? Os aseguro que en ese darte cuenta y aceptarlo, no te pelees contigo, no digas qué idiota soy, qué tonto, qué tonta soy. No, me he vuelto a enfadar con un enfadado, me he vuelto a enfadar. Tomas conciencia. Y simplemente por el hecho de tomar conciencia, os aseguro que cada vez os enfadaréis menos. Y que el enfado, cuando se produzca, cada vez durará menos. Simplemente por tomar conciencia y aceptar, tomar conciencia y aceptar. Pero hay que tomar conciencia, claro. Hay que observarte. Te tienes que autoobservar. Me volví a enfadar. Me volví a enfadar. Otra vez me he vuelto a enfadar. Si queréis apuntarlo en un diario, apuntarlo en una agenda, me he vuelto a enfadar. Y en la toma de conciencia está la llave de la transformación. Porque ese enfado irá viniendo cada vez menos. Está más que comprobado, los sabios lo han llamado la práctica de la nariz vertical. Nariz vertical, te observas, estás atento a ti. Al estar atento a ti te das cuenta que te has enfadado. Y no te peleas, lo aceptas. Y simplemente por el hecho de darte cuenta, tomar conciencia y aceptarlo, ese enfado, insisto, irá apareciendo cada vez menos y durará cada vez menos. La otra práctica que viene a continuación en el guión es con relación a las dudas. En muchas ocasiones aquí en el descanso, o al finalizar, o antes de empezar, hay personas que se me acercan y me dicen, mire, yo es que tengo una duda, o yo es que tengo dudas sobre esto, dudas sobre aquello. Y lo suelen decir como con ofuscación. Como rechazando esa duda que tiene. Tengo esta duda aunque me gustaría no tenerla, pero la tengo. A ver si nos damos cuenta de que las dudas son un factor de impulso para nuestro crecimiento. Tengo una duda, pues hay que aplaudirte. ¿Cómo aplaudirme? ¿Por una duda me vas a aplaudir? Claro que sí. Porque si tienes dudas, significa que te estás planteando cosas, que te estás haciendo preguntas, que no eres una ameba y te tenemos que aplaudir, claro que sí. Y no consientas que entre por ahí la mente con sus juegos y te paralice, porque la duda es maravillosa, el problema es cuando la convertimos en una duda que te paraliza, una duda que te anquilosa, una duda pasiva. Las dudas tenemos siempre que ponerlas en activo, que sean dudas activas. ¿Tienes dudas? Estupendo. Te preguntas cosas, indagas, buscas. Transfórmala siempre la duda en algo activo, algo que te ayude a crecer. Y menos mal que tenemos dudas. Todos tenemos dudas, faltaría más, de unas cosas, de otras. Y las dudas son estupendas. Que no te paralicen, que no se conviertan en dudas pasivas, sino que tú en tu conciencia las transformas en algo activo que te ayuda a crecer, a preguntarte, a leer cosas que antes no leías, a ver películas que antes no veías, a ver vídeos que antes tampoco hubieras visto, a hablar con personas que antes no hablarías, ir a sitios que antes no irías. Transfórmala en activo. Y ya verás que entonces la duda es una fuente de crecimiento para ti. No es nada ofuscante ni frustrante, es un regalo que la vida te hace.
La ley del efecto contrario. Práctica 20. Antes hablábamos del bastón con los dos polos. Tiene algo que ver con esa práctica, aunque tiene también diferencia, tiene matices distintos. Lo que esta práctica pretende que asimilemos, que integremos, es que hay muchas veces en la vida que cuando nos empeñamos en algo, y ahí estamos con esfuerzo, ahí una vez y otra vez, cuanto más nos empeñamos, cuanto más nos esforzamos, más lejos lo tenemos. La mente piensa que no, que con el empeño, con el esfuerzo, pero hay algunos ejemplos que son muy evidentes. El más evidente de todos: dentro de un rato nos iremos a la cama. Cuando nos acostemos, habrá personas que nos durmamos rápidamente. A otras personas les cuesta más trabajo conciliar el sueño. En cualquier caso, todos en nuestra vida, todos los que estamos aquí seguro en algún momento, hemos tenido noches en las que nos ha costado trabajo conciliar el sueño, ¿verdad? Y hemos querido dormirnos y nos esforzamos por dormirnos. ¿Os habéis dado cuenta que cuanto más nos esforcemos en dormir, más despiertos estamos? Más se aleja el sueño. ¿Cómo llega el sueño? Acontece. El sueño acontece, sucede. No eres consciente y te duermes. El cuerpo es también un gran maestro al respecto. Hay cantidad de cosas en nuestro organismo que suceden. El corazón late. ¿Hay que esforzarse para que el corazón lata? No, late. Hasta que un día deje de latir, pero durante muchos años late. Esta tendencia continua de inspiración, de respiración, sucede. Todo el círculo de sangre, los líquidos linfáticos, el sistema nervioso, todo lo que está continuamente en acción en nuestro cuerpo, acontece. No hay que estar pendiente, no hay que estar esforzándose. Eso no significa cruzarse de brazos. Esto no es una llamada a la inacción, pero sí es una llamada a que nos demos cuenta que el esfuerzo, a la que en demasiados momentos a ese esfuerzo somos adictos, no suele conducir al fin que pretendemos. Nos deberíamos dar cuenta que cuando en la vida las cosas no acontecen, en lugar de esforzarnos para que acontezcan, deberíamos irnos por otro camino. Simplemente. ¿Que esto no cuaja? Pues no te sigas esforzando. Dedícate a otra cosa, céntrate en otra cosa. No sigas ahí. Y a lo mejor la vida te da una sorpresa. Porque en el momento en el que dejas de esforzarte y ya te has centrado en otra cosa, eso sucede. Hay un ejemplo que nos ha pasado a todos. Estamos hablando en una conversación con un amigo, con una amiga, y queremos hacer referencia a una persona, y en ese preciso momento no nos acordamos de su nombre. O queremos hacerle referencia a una película, y en ese momento no recordamos el título de la película. ¿Os ha pasado, verdad? ¿Os acordáis del nombre o del título dándole vueltas y vueltas y vueltas? No. ¿Cuándo os acordáis? Cuando dejáis de pensar en eso. Cambiáis el tema o vais a otra conversación y no tarda mucho tiempo y aparece el nombre de la persona o el título de la película. Reflexionar sobre esto. Como todas las cosas que estamos comentando, pasarlo por vuestro filtro. Aplicarlo en la medida de lo posible a vuestra vida cotidiana. No se trata de no tener objetivos, no se trata de no actuar, no se trata de no darnos cuenta que para
conseguir cosas, el propio crecimiento en conciencia, la perseverancia es necesaria. Pero una cosa es la perseverancia, otra cosa es el esfuerzo. El esfuerzo es eso que te está haciendo daño, es eso que te está desgastando, es eso que tú sabes que te estás dando contra la pared. No te cargues con ese tipo de comportamiento, de conducta. Hay gente que me dice, Emilio, ¿y yo cómo sé que las cosas que quiero acometer tienen que ver conmigo o son inventos, fantasía de la mente? Muy sencillo, estate atento a la vida. Porque cuando las cosas que queremos acometer, proyectos, actividades, lo que sea, tienen que ver contigo de verdad, la vida juega a favor. Como por arte de magia, las cosas se van articulando a favor. En cambio, cuando lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres proyectar, la actividad que tú quieres llevar a cabo, realmente no tiene que ver contigo, sino que es una fantasía, una invención de tu mente, no cuadra. Todo es cuesta arriba, todos son problemas. Y esa es la vida que te está diciendo, este no es tu camino es otro. Y no te empeñes en estar ahí dándote contra la pared. Vete hacia otro lado, porque este no es tu camino. De verdad que cuando la vida queremos llevar a cabo un proyecto, una actividad, cualquiera que podáis tener ahora mismo en la cabeza, y todos son problemas y todo es cuesta arriba, libérate. Ese no es tu camino. Porque si lo fuera, no sería así. No estaría tan lleno de conflictos, de choques, de impedimentos, de obstáculos. La siguiente práctica nos habla del no 2. Vamos llegando a las últimas prácticas que son, por decirlo de alguna manera, un poco más profundas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esto del no 2? Aquí estáis personas, lo habéis compartido conmigo, lo compartís entre vosotros, que vamos teniendo una percepción de que realmente la vida no es la división, la separación, la fragmentación que antes pensábamos. Te vas dando cuenta de que en la vida todo está mucho más relacionado. Que la vida es como una red donde todos estamos interconectados, de que efectivamente hay una gran diversidad, pero la diversidad está en el contexto de una unidad en la que todos estamos integrados, a la que todos pertenecemos. Que efectivamente en esta sala hay muchas bombillas, cada una es cada una, está en sitios distintos, alumbran de maneras distintas según los sitios en los que están colocados, pero todas emiten una misma cosa, que es luz. Y nosotros todos emitimos una misma cosa, vosotros, yo, que es vida, la vida misma. La vida que nos rodea, la vida que somos nosotros, la luz que somos nosotros. Y vamos percibiendo esa interconexión, esa relación en red. Y eso hace que haya sabios que nos están llamando a que des un salto por encima del yo, que dejes de ver la vida desde tu yo. Y nos hablan de la transpersonalidad, de la interhumanidad, el percibir que el otro tiene mucho que ver contigo, tú tienes mucho que ver con el otro, por muchos kilómetros de distancia que haya, ir percibiendo eso. Y como telón de fondo de todo esto está la unidad, subyacente en todo lo que existe. Pues bien, vamos a darnos cuenta que ese término de unidad, que más de uno lo repetimos con cierta frecuencia, no pasa de ser algo teórico. Hablamos de unidad y no somos capaces de vivirla. Pues bien, los sabios nos han dado un consejo. No hables tanto de unidad. Lo que tienes que hacer es vivir desde una práctica, que es el no 2. Diré, bueno, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Mejor dicho, es lo mismo, claro. Lo que tiene como contenido es lo mismo. Pero a la hora de aplicarlo en la práctica es muy distinto. Como vayamos por la vida pensando en que todo es uno, la unidad, de verdad que nos perdemos, ¿eh? Yo el primero. En cambio, cuando empiezas a practicar el no 2, que no hay dos, que aunque yo sea Emilio y vosotros seáis cada uno de vosotros,
La realidad no es esa. La realidad es que lo que nos une y lo que somos en común es mucho más que la diversidad que nos diferencia. Y ya no solamente por el hecho de ser humanos, que lo somos, todos y cada uno, sino por la propia vida y por la propia esencia, por el propio ser que todos atesoramos, que en su núcleo más profundo es el mismo. Como hemos comentado aquí más de una vez, ese espíritu, por utilizar el término cristiano, que siendo uno está en cada uno. Ese espíritu que siendo uno está en cada uno. Lo que los cristianos denominan el Espíritu Santo. Es uno, pero está en cada uno. De la misma forma que el aire que respira es uno, pero está en cada uno. El aire de este teatro es uno, pero está en cada uno cuando lo inspiramos. Eso es el Espíritu Santo. El aire que es uno y está en cada uno. El Espíritu que es uno y está en cada uno. Y a partir de ahí vamos viviendo cada vez más en la visión y en la convicción de que no hay dos. De que esa persona que está enfadada y tú tenéis un nexo común ineludible e irreversible. Ahora está enfadada y tú no, o estáis los dos enfadados, da igual, pero realmente el dos no existe en la vida. La diversidad es maravillosa, pero en ella subyace la unicidad. No sé si habéis visto una película muy bella pero muy larga, que se llama El Atlas de las Nubes. En El Atlas de las Nubes hay una serie de personajes que la historia comienza en el siglo XIX y termina creo que en el siglo XXIV. Y son almas que van encarnando en distintos personajes y se van encontrando vida tras vida, en distintas situaciones. Ahora eres hombre, después eres mujer. Pero lo cierto es que en la película se va viendo la cadena de encarnaciones. Y en el siglo XXII hay una sociedad aquí en la Tierra donde hay un choque entre el régimen político que hay en la Tierra y los movimientos rebeldes. Teóricamente el régimen practica la unidad y quiere que vivamos en la unidad. Pero curiosamente el movimiento rebelde se llama movimiento por la unidad. Al principio no lo entiendes. En cuanto que se va desarrollando la película, percibes una diferencia importantísima. El régimen no quiere la unidad, quiere el uniformismo, que es totalmente distinto. Y el movimiento rebelde, que persigue la unidad, no el uniformismo, promueve la diversidad, porque saben que la unidad se expresa a través de la diversidad. La unicidad se expresa a través de la diversidad. Último comentario con relación a esto. Me lo comentaba una persona en el descanso. Los colores. Qué maravilla, ¿verdad? Me quito las gafas y veo muchos colores. Con las gafas también, pero sin las gafas, como no veo las facciones, se acentúan fundamentalmente la cantidad de colores que hay en la sala. ¿Cuántos colores? Ahí tenemos el arco iris. Qué belleza, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que los colores, solamente hay uno, que es luz blanca. Y que la luz blanca se abre, refracta en distintos campos vibracionales que nosotros con nuestros sentidos corpóreo-mentales, con nuestros ojos, vemos como colores. Pero son todos luz blanca, que se refracta en distintas tonalidades. El arco iris, de hecho, es una franja de luz blanca. Pero dentro de esa franja de luz blanca hay distintas frecuencias vibracionales que nosotros vemos como colores. Esto es muy bello porque nos enseña que detrás de la diversidad, que es espléndida, está la unicidad. Vivimos nuestro día a día muy pendiente de la diversidad y es normal, pero haríamos bien en retomar, en recordar esa unicidad que está como telón de fondo, y eso no se consigue hablando tanto de la unidad como en la práctica del no dos. No dos, no hay dos, no hay dos, no hay dos.
vive consciente de que los opuestos forman parte de una misma cosa. Lo hemos hablado antes con el amor y el odio. Podemos utilizar el ejemplo del calor y el frío. ¿Qué es lo que hace la mente? Lo separa. El calor es una cosa y el frío es otra. Hombre, evidentemente son diferentes, pero la verdad ¿cuál es? Que el frío y el calor pertenecen a un mismo fenómeno. En términos científicos, energía cinética, que cuando las partículas se mueven rápidamente originan sensación de calor y si están más estáticas originan sensación de frío. Pero es energía cinética con mayor o menor movimiento. En la energía, el fenómeno es el mismo. El odio y el amor pertenecen a un mismo fenómeno. Y la vida está llena de pares de opuestos. Y no nos damos cuenta que esos pares opuestos, siendo diferentes, no son tan opuestos, forman parte de un mismo fenómeno. Y se nos escapan el entendimiento de muchas cosas en la vida precisamente por esto. Dice la práctica 23, di sí a todo lo que hay. Sencillamente, di sí. Es complicado, ¿no? Vamos a intentar no enfadarnos, dejar de dominar y sobre todo y fundamentalmente, puesto a no enfadarnos y a no dominar, por favor, no nos enfademos con la vida y no intentemos dominar la vida. Decía un sabio muy sabio, en la vida hay asesinos, así es. En la vida hay santos, así es. Y si hay asesinos y hay santos, la vida sabrá por qué. La vida sabrá por qué. Tú lo que tienes es que constatar que hay asesinos y que hay santos, que hay altos y hay bajos, hay rubios y hay morenos. Así es. No te pelees. Tiene su sentido. Daros cuenta, y con esto vamos a ir terminando porque las otras dos prácticas las puedo meter dentro de lo que voy a comentar ahora. Daros cuenta de lo siguiente. Lo hemos denominado en las charlas de muchas formas: espíritu, energía, conciencia, lo que realmente somos. El nombre es lo de menos. Todas las tradiciones espirituales, todos los sabios y sabias nos han hablado de que hay un principio primordial. Algunos lo llaman divinidad, otros lo llaman de otra forma distinta. Hay algo primordial que, como dijo San Juan de la Cruz, no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene. No se puede decir de una manera más impecable. No tiene origen y es origen de todo lo que tiene origen. Y esa chispa primordial, ese principio primordial, de él nace todo lo que conocemos y nace el universo. Y la propia expansión de la creación del cosmos, del universo, se debe también a eso. A los nombres que he utilizado, divinidad, chispa divina, como queramos denominarlo, os traigo un nombre ahora que está cogido de las culturas orientales y que a muchos os suena: el Tao. El Tao. El Tao es eso. Para el taoísmo, para las corrientes espirituales orientales, el Tao es el principio de todo. Y lo que impulsa todo es a su vez el principio origen y el principio motor que todo lo impulsa. Y también el orden natural que está en todo lo que existe porque tiene un mismo principio motor que le otorga ese orden natural. Todo eso es el Tao. Y el Tao se caracteriza porque incluye lo blanco y lo negro. De hecho, uno de los símbolos del Tao es el yin y el yang. Lo positivo y lo negativo. Lo masculino y lo femenino. Lo blanco y lo negro. El yin y el yang forman parte de lo mismo. Una parte es blanca, otra parte es negra, pero forma parte de lo mismo. El Tao lo incluye todo y no hace distingos. Todo tiene su sitio
en ese flujo, en ese fluir de vida que es el Tao. En libre albedrío, vosotros y yo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de vivir alineados con ese Tao. O tenemos la opción de vivir peleados y enfrentados con ese Tao. Para que lo entendáis mejor, Tao etimológicamente significa sentido. No es broma, ¿eh? Etimológicamente significa sentido. Y en la vida hay un sentido. Vosotros y yo tenemos dos opciones. O vivimos a favor del sentido, o vivimos nadando a favor de la corriente, comprendiendo que ese sentido existe, comprendiendo que hay un orden natural, comprendiendo que hay una vida que se despliega, comprendiendo que nosotros y todos somos parte de esa vida, sacando lo mejor de nosotros mismos, poniéndolo al servicio de esa corriente. Y tenemos otra opción, la de confrontar con esa corriente, la de vivir a contracorriente, la de pelearnos, la de encerrarte en tu pequeño yo efímero y pasajero que va a vivir un puñado de años y desde ahí tú querer saber más que nadie y más que el propio Tao. Y el tú decir, no, las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, peleándote contra el sentido de la vida, sin comprender que hay invierno y primavera y verano, otoño, sin comprender que cada uno es cada uno y tiene sus caunas, sin comprender que todos estamos en evolución y que hoy tú pensabas A, antes pensabas A y hoy piensas B, y que el otro tiene el mismo derecho que tú en pensar A porque tú antes lo pensabas. Déjate fluir en ese sentido de la vida, que eres tú mismo. No te pelees, no intentes imponer desde tu pequeño yo, desde tu visión limitadísima. ¿Pero qué va a saber Emilio de la vida? 61 años. ¿Qué voy a saber yo con 61 años? En un cosmos infinito de miles, de decenas de miles de millones de años. Me tengo que quitar ese velo del egocentrismo, del egoísmo. Nos abrimos y dejamos de luchar contra la vida, de ir contra corriente. Dicen los maestros finalmente que en la vida podemos vivir a favor de la corriente o en contra, a favor del Tao o en contra. Es tu elección, la de cada uno. Vivir a favor de la corriente te va a aportar felicidad, vivir en contra, sufrimiento. Y esa opción es la de cada uno. Si tú desde tu pequeño yo quieres saber más que nadie y que nada, allá tú. Si tú eres capaz de trascender esa visión limitada, abrir tu perspectiva y empezar a alinearte con algo que es mucho más que tú, que es la misma vida, empezarás a ver las cosas de manera muy distinta y a tener un discernimiento que antes no tenías. Finalmente, fijaros, si vives en el sentido del Tao, serás sensato, porque sensato es el que va a favor del sentido. Eso es un sensato, quien sigue ese sentido. Y si estás en contra de la vida, si vas en sentido contrario, serás un insensato, porque vas en contra del sentido. Finalmente, esta elección es de cada uno, desde el mayor respeto además a los demás. Y cuando lo ves, percibes que en la vida hay muchas personas que viven de forma insensata. Desde el mayor respeto lo digo, y es su elección. Y hay que comprenderlo, y hay que respetarlo total y absolutamente. Pero se puede percibir el daño que se están haciendo ellos mismos. Se puede percibir el callejón sin salida en el que se están metiendo. Se puede percibir como esa mirada tan yo, tan egoica, tan egocéntrica, lo único que le está es dañando continuamente y le está impidiendo vivir la vida. En cambio, puedes ver a otras personas que viven a favor de la vida, que son sensatas y que están aprendiendo o estamos aprendiendo a trascender esa visión limitada tan corta, que estamos teniendo ya una perspectiva mayor, que empezamos a percibir que hay asesinos y que hay santos y que la vida sabrá por qué hay lo uno y que hay lo otro. Y eso no significa que yo no actúe ante el sufrimiento.
e intente por compasión ayudar a otros seres vivos, a otros seres humanos. Faltaría más que sí, pero desde una comprensión distinta, que nunca va a ser la pelea, nunca va a ser el intento de dominar, nunca va a ser la confrontación. Y viviendo a favor del Tao es cuando adquiere toda su intensidad la práctica 24 y la práctica 25. Ante cualquier experiencia de la vida, si eres sensato, ante cualquier experiencia de la vida, placer, dolor, alegría, tristeza, entusiasmo, depresión, serenidad, ira, salud, enfermedad, estate con ella. No te pelees, haz la tuya. Estoy triste, estoy triste. Estoy alegre, estoy alegre. Estoy sano, estoy sano. Estoy enfermo, estoy enfermo. Estate con ella, haz la tuya, no te pelees. Céntrate en el cómo lo vives, como decíamos anteriormente. Estate con ella. Y por supuesto, como colofón de todo lo que hemos compartido, y volviendo a hablar del momento presente y no estar en el juego continuo del pasado y del futuro, la práctica 25. Cuando mires, mira. Cuando toques, toca. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Cuando hagas el amor, haz el amor. No nos damos cuenta que estamos en el rebujito de la feria, pero aplicado a nuestra vida cotidiana. Que utilizamos la comida para hablar de no sé qué. Cuando estamos en ese no sé qué, pensamos en la comida. Y hasta incluso haciendo el amor se nos va la cabeza a otro sitio, lo cual ya es el colmo, porque teóricamente es una de las actividades más placenteras y dichosas que podemos llevar a cabo. Pues incluso ahí se te va la cabeza a otro sitio. Pasado, futuro, futuro, pasado. La memoria es maravillosa, pero por favor, vamos a saberla utilizar. La capacidad de programar es maravillosa, pero que no nos abduzca y nos meta esa droga en vena que es el llamado futuro. Espero que estas reflexiones os sean de utilidad. Yo llamaría a que las reflexionéis vosotros mismos, las que veáis de mayor utilidad las hagáis vuestras, las demás a la papelera de reciclaje, y el 12 de diciembre lo completaremos con prácticas de vida, ya no tan relacionadas con la mente, sino con prácticas de vida, en el sentido más literal del término. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad por haberme tragado el coloquio.